Amigos, hablemos un poco de algo que sinceramente me parece bastante curioso, porque un influencer de fitness contó su experiencia trabajando con Hobi, Jungkook y Taeyong durante varios días en Toronto, y como era de esperarse, algunas personas ya comenzaron a tomar partes de lo que dijo para intentar cambiar completamente la historia. Según contó este entrenador, los tres lo contrataron para entrenar durante 4 días en Toronto, aunque finalmente solo fueron 3 de esos días. Y dentro de esos días hubo uno en el que únicamente estuvieron Jungkook y Taeyong. Eso fue exactamente lo que contó, algo bastante simple y que realmente no debería ser tan complicado de entender. También habló de la forma en que los chicos se comportaron con él y dijo que fueron personas muy respetuosas y disciplinadas. Incluso contó que Jungkook le dio la mano y que él, por su parte, ni siquiera quería cobrarles. Pero ellos insistieron mucho en pagarle. Además, explicó que utilizó una foto que alguien más había tomado porque él mismo no quiso pedirles fotografías ni autógrafos. Y precisamente ahí es donde comienza toda esta situación, porque la foto que utilizó el entrenador era una foto de los tres, Hobi, Taeyong y Jungkook. Sin embargo, algunas Taekookers comenzaron a recortar la imagen y a utilizar únicamente la parte donde aparecen Jungkook y Taeyong para intentar presentar la situación como si todo hubiera sido exclusivamente sobre ellos dos. Y sinceramente, ahí es donde uno se pregunta por qué existe tanta necesidad de cambiar algo que desde el principio fue explicado de manera bastante clara. Porque sí, el propio entrenador habló de los tres. Dijo que lo contrataron los tres para esos días en Toronto y la fotografía que utilizó mostraba precisamente a Hobi, Jungkook y Taeyong. También explicó que hubo un día en el que solamente estuvieron Jungkook y Taeyong, pero aparentemente para algunas personas eso ya fue suficiente para comenzar a construir una narrativa completamente diferente. De repente, empezaron a actuar como si Hobi apenas hubiera estado presente en algunos momentos, o como si toda la experiencia hubiera sido únicamente de Jungkook y Taeyong, ignorando convenientemente todo lo demás que el propio entrenador contó. Y lo más increíble es que cuando la historia no les funciona como quieren, entonces comienzan a aparecer explicaciones cada vez más absurdas. Incluso llegaron a decir que el entrenador había sido obligado a afirmar que los acompañó y que en realidad era falso. O sea, estamos hablando de una persona contando su propia experiencia, y aún así, algunas personas consideran que tienen más autoridad para decirle qué ocurrió durante los días en los que él mismo estuvo trabajando con ellos. ¿Cómo funciona eso? El entrenador cuenta algo sobre una experiencia que él vivió directamente. Muestra una fotografía donde aparecen los tres y explica cómo fueron esos días. Pero aún así, hay personas que deciden ignorar lo que no encaja con la historia que quieren contar. Y honestamente, lo que más me sorprende de todo esto es la necesidad de convertir absolutamente cualquier situación en algo romántico. En este caso estamos hablando de que contrataron a un entrenador de fitness y fueron a entrenar. Eso es todo. Fueron al gimnasio, realizaron sus entrenamientos y el entrenador habló sobre cómo los encontró como personas, respetuosos, disciplinados y amables. Pero entonces, algunas personas toman el hecho de que Jungkook y Taeyong estuvieron solos durante uno de esos días y automáticamente intentan convertirlo en una enorme historia romántica. Y yo sinceramente me pregunto, ¿qué tiene exactamente de romántico ir al gimnasio?
¿En qué momento una sesión de entrenamiento se convierte automáticamente en una historia llena de amor y romance simplemente porque dos personas estuvieron presentes? Porque una cosa es disfrutar de un ship dentro del fandom y otra completamente diferente es intentar transformar cada cosa que ocurre en una prueba de una narrativa romántica. Ir al gimnasio no es una declaración de amor. Contratar a un entrenador no es una historia romántica. Que dos personas hayan asistido a una sesión de entrenamiento sin una tercera persona tampoco significa automáticamente todo lo que algunas personas quieren hacer creer. Y aún así, parece que para ciertos fans cualquier cosa puede convertirse en una historia si eliminan suficiente contexto, recortan una fotografía o simplemente deciden ignorar las partes que no les gustan. Y eso es precisamente lo que resulta tan curioso en este caso. La fotografía original mostraba a los tres, pero decidieron recortarla. El entrenador habló de los tres, pero decidieron concentrarse únicamente en la parte que les interesaba. Explicó que los tres lo contrataron, pero comenzaron a repetir únicamente que hubo un día en el que estuvieron Jungkook y Taehyung. Y cuando alguien les recuerda el contexto completo, entonces empiezan a negar, a discutir o incluso a insultar a quienes les muestran lo que realmente se dijo. Sinceramente, no sorprende que intenten cambiar la narrativa a su conveniencia, porque esto es algo que parece repetirse constantemente. Si una historia incluye elementos que no encajan con lo que quieren creer, simplemente los eliminan. Si hay una fotografía con tres personas, la recortan. Si alguien explica una experiencia completa, toman únicamente una frase. Y después actúan como si la versión recortada fuera la única realidad, ignorando completamente el contexto original. Lo más irónico es que todo esto podría ser muchísimo más sencillo si simplemente aceptaran lo que el entrenador contó. Obi estuvo presente durante esta experiencia, Jungkook y Taehyung también, y hubo un día en el que únicamente asistieron Jungkook y Taehyung. No parece una situación complicada. No hay necesidad de inventar que alguien fue obligado a decir algo, ni de eliminar a una persona de una fotografía para crear una narrativa diferente. El propio relato ya existe y fue explicado por la persona que vivió esa experiencia. Pero claro, parece que aceptar la historia tal como fue contada no es suficiente para algunas personas. Necesitan modificarla hasta que encaje perfectamente con lo que quieren imaginar. Y si alguien las corrige o les muestra la fotografía completa, la explicación completa o simplemente les recuerda las palabras del entrenador, entonces comienzan los insultos y la negación. Y sinceramente, ese nivel de cinismo sigue siendo increíble porque al final no estamos hablando de algo complicado. Estamos hablando de tres personas que contrataron a un entrenador, de varios días de entrenamiento y de una fotografía donde aparecen Hobi, Jungkook y Taehyung. Hubo un día en el que solamente estuvieron Jungkook y Taehyung. Sí, pero eso no borra automáticamente todo lo demás que el entrenador contó, ni convierte toda la experiencia en algo exclusivamente sobre ellos dos. Y muchísimo menos convierte una visita al gimnasio en una historia romántica llena de supuestas señales. Personalmente, me parece increíble cómo algunas personas pueden tomar algo tan simple y darle tantas vueltas hasta crear una historia completamente diferente. Y más increíble todavía es ver cómo, cuando se les muestra el contexto real, se niegan a aceptarlo y prefieren seguir defendiendo una versión modificada de los hechos.
Pero bueno, supongo que cuando existe una necesidad tan grande de convertir todo en una narrativa específica, hasta una sesión de gimnasio puede terminar siendo presentada como algo que nunca fue.